Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Ricardo, soy el profesor de Psicología de la Academia. Yo creo que ya muchos de vosotros me conocéis por mis clases de estadística y bueno, pues vamos a hacer hoy un poquito la PEC, la prueba de evaluación continua primera de la asignatura de diseño e investigación de este año, ¿vale? Ya he visto de todas maneras en los grupos de Facebook y en los foros de la misma asignatura que me han dejado ver algunos alumnos míos que ya están casi todas las respuestas hechas y ya hay mucha gente que ha contrastado sus respuestas y ha dado casi todas las acertadas, ¿no? Entonces, bueno, lo único que vamos a hacer es ver un proceso de corrección de cada una de las preguntas, ¿vale? Para que vosotros, de cara a vuestro examen y de cara a vuestra preparación, pues estéis un poquito más seguros, ¿vale? Entonces, yo lo que voy a hacer hoy es ir presentando las preguntas una a una e ir explicando un poquito su resolución, ¿vale? Para que veáis un poco la lógica de muchas de las claves y muchos de los trucos que hay que ir siguiendo en diseño. Y yo lo voy a hacer a mi manera, ¿vale? Como lo hago con mis alumnos y con las claves y los trucos que yo doy de cara a lo que yo creo, como también he sido estudiante de la UNED de este grado, lo que yo utilizaba cuando yo estaba usando esta asignatura, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a poner en pantalla la PEC, ¿no? Bueno, la PEC no tiene algo de fácil, iba a decir poco, ¿no? Porque la verdad que muchas de las preguntas vienen con trampa o casi todas las preguntas vienen con algo de trampa incorporada, ¿vale? Para que sepamos bien diferenciar cuando los contrastes son unilaterales, qué tipo de muestra estamos viendo, si una de independiente, si una relacionada, si una muestra sola, ¿vale? Entonces, bueno, teniendo en cuenta que esta PEC abarca los 4 primeros temas, y luego una segunda PEC abarcará los 4 siguientes, ya sabemos que de alguna manera el equipo docente se las tiene que trabajar para mezclar un poco los 4 primeros temas, ¿vale? Entonces, lo que ha hecho ha sido que nos ha presentado un caso, ¿vale? Un caso genérico, en este caso de un blog, de un test de puntuaciones en TDAH, en trastorno de déficit de atención y en trastornos específicos del lenguaje. Y lo que ha hecho a continuación es que nos ha presentado en negrita unos cuantos subenunciados para especificar si se trata de dos muestras relacionadas, de dos muestras independientes, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, dice, en un estudio de Paredes y Moreno 2015, publicado en la revista de Psicología Clínica con niños y adolescentes, se analizan y comparan las competencias lingüísticas en los niveles morfológicos y pragmáticos del lenguaje entre menores con trastornos específicos del lenguaje y con hiperactividad atencional, encontrando diferencias significativas en los niveles de análisis morfológico y pragmático, siendo el grupo con sintomatología hiperactiva el que presenta mayores dificultades a nivel pragmático del lenguaje, su uso en distintas situaciones de comunicación e interacción social, ¿no? Te está explicando un poco qué es lo que significa ahí el nivel pragmático. Entonces, eso es un poco la introducción del caso, ¿no? Del estudio, del diseño, del caso que tenemos en pantalla. Y ahora dice que imaginemos nosotros que vamos a disponer de dos muestras de 21 niños cada uno, entre 6 y 11 años. En la primera de ellas, los niños muestran un trastorno de hiperactividad y los niños de la segunda muestran que presentan trastornos específicos del lenguaje, ¿vale? A todos ellos se les administra la batería de lenguaje objetivo y criterial BLOC para evaluar las diferentes áreas básicas del lenguaje. En las tablas 1 y 2 se muestran las puntuaciones en el nivel pragmático del BLOC para ambas muestras. Puntuaciones más bajas indican competencias lingüísticas más bajas y mayor dificultad. Eso es importante, muy, muy, muy importante, que mayor dificultad conlleva puntuaciones más bajas. Esas dos cosas son inversas, tienen una relación inversa. Con eso hay que tener mucho cuidado de cara a las hipótesis, ¿vale? A crear las hipótesis, ¿vale? Entonces, en el momento que dice imagine que dispone, ¿vale? Ya sabéis, los que ya habéis tocado un poco la asignatura y los que no, pues yo os lo digo, que la hipótesis nula se refiere un poco más general al pasado, ¿vale? A lo que ya ha ocurrido, a los estudios que ya han acontecido. Y nosotros lo que vamos a probar es si mantenemos ese estudio o si con los datos que nosotros vamos a tener a disposición con una muestra que escojamos, podemos pisotear, por decirlo de alguna manera, los datos de ese estudio antiguo y crear un efecto nuevo, o tenemos que mantener la hipótesis nula, ¿vale? Al fin y al cabo, ese es el objetivo de esta asignatura de diseño de investigación, ¿vale? Esa es la parte del contraste de hipótesis. Luego tendremos X herramientas, dependiendo de la muestra, etcétera, etcétera, que ahí está el formulario para ello, ¿vale? Entonces,
Desde el momento en el que dice, imagine que dispone de 2 muestras de 21 niños, podemos decir, a grosso modo, que estamos en la parte de la hipótesis alternativa, porque ahora es cuando nosotros, esas son las herramientas de las que dispone el investigador para mantener o rechazar el estudio de Paredes y Moreno 2015, que tú vas a coger una muestra y vas a ver si en tu muestra se está cumpliendo ese efecto o se está cumpliendo un efecto diferente, ¿vale? Y ya lo puedes hacer como tú quieras, con niños y niñas, que es aquí el caso, solamente estudiando los niños del TEL y las niñas del TDAH, ¿vale? Luego va a haber un montón de hipótesis diferentes, porque ya las hipótesis van a depender de qué submuestra dentro de esa muestra quieres estudiar y con quién la quieres comparar. ¿Con ella sola, una muestra, o con otra muestra diferente, 2 muestras? Pero esas 2 muestras están independientes o están relacionadas. Y entonces nos vamos a ir moviendo por el formulario y vamos a ir escogiendo una página u otra, ¿vale? Esto, yendo poquito a poco y paso a paso, la dificultad que tiene es media, diría yo, ¿vale? Entonces, ahora nos presenta una tabla con los 21 niños. Cuando hablo de niños, estoy hablando del sexo genérico. Este es otro problema de esta PEC. La PEC no ha sabido diferenciar, cuando dice niños, si estamos trabajando con niños y niñas y tú me estás poniendo la palabra niños, yo me creo que solamente te estás refiriendo a los niños de la muestra. Entonces, ahí se podrían haber buscado un poco más las habichuelas el equipo docente para haber especificado un poquito mejor de cada alumnado, ¿vale? Entonces, cuando dice 21 niños se refiere al general. Luego tenemos niños y niñas, ¿vale? Yo he marcado en amarillo lo más importante de toda la PEC, ¿vale? Aquí he querido marcar en amarillo los niños porque como en la parte de la derecha, en la tabla 2, hay que hacer una distinción entre niños y niñas, en la parte de proporciones que vamos a ver en unas preguntas un poquito más avanzadas, pues he querido diferenciar el amarillo niño, el blanco niña, ¿vale? Entonces aquí tenemos 21 puntuaciones y es una tabla de TDAH y una tabla de TEL, ¿vale? Esto nos recuerda un poco a introducción, análisis de datos, aquello de la recogida de datos, la distribución, etcétera, etcétera, ¿vale? Le estaba comentando al compañero Raúl que si sabía utilizar la calculadora en modo estadístico, porque en estos casos aprender a utilizar la calculadora en modo estadístico no viene nada mal, ¿vale? Porque en modo estadístico le damos a Mode, lo ponemos en estadístico, empezamos a introducirle los 21 datos de la tabla de la izquierda, por ejemplo, y ahora con ya la combinación Shift, el botoncito que traiga la media, etcétera, etcétera, se le da al igual, y es que en 4 minutos o en menos hemos averiguado su sumatorio, su media, su varianza, y en otros 3 minutos hemos averiguado el sumatorio, la media y la varianza de la derecha, ¿vale? Por tanto, no nos tenemos que poner ahí, tal, ¿vale? A meter los datos uno a uno y a calcularlo uno a uno, entre otras cosas, porque para calcular la varianza, no sé si recordabais que hay que sacar otra columna a la derecha donde esté cada una de esas puntuaciones al cuadrado, por tanto, y sumar todas esas puntuaciones porque es el sumatorio de x al cuadrado partido entre n menos la media al cuadrado, esa es la varianza, entonces es un poco quizás trabajoso. Si tenemos la facilidad de poder utilizar esa herramienta de la calculadora científica en modo estadístico, pues perfecto, ¿vale? De hecho, como después en otra de las partes de proporciones de TEL hay que dividir entre el grupo de niños y el grupo de niñas, ahí también hay que meter los niños por un lado y las niñas por otro. Entonces, otra tarea más que tenemos que hacer y que al final tenemos que tener en cuenta el time, el tiempo que tenemos en el examen. Y si sabemos utilizarla, pues ese tiempo que nos ahorramos, ¿vale? Existen muchísimos manuales y muchísimos tutoriales por ahí que te enseñan. Si tendríais cualquier tipo de duda, contactáis conmigo y os facilito los materiales y las guías que tenemos nosotros aquí para la calculadora en modo estadístico, ¿vale? A ver, entonces, empezamos con los subenunciados, ¿vale? Mirad, yo a mis alumnos siempre digo lo mismo. Aquí en diseño de investigación, con 2 simples preguntitas, yo creo que son muy buenas para guiar al resto de la materia, ¿vale? Y es, ¿qué me están pidiendo y de quién me lo están pidiendo? Vosotros sabéis que en el formulario, tenemos una fila y una columna, ¿vale? Las columnas se representan estadístico de contraste, intervalo de confianza, tamaño de la muestra,
y en las filas se representan la media, la varianza y la proporción. Por tanto, ¿qué me están pidiendo? Media, varianza o proporción. ¿Y de quién me lo están pidiendo? ¿Del estadístico de contraste, del intervalo de confianza o del tamaño de la muestra? ¿Vale? Yo creo que son dos preguntas esenciales para aquellas personas que se están introduciendo un poco a la estadística diferencial y que cuando tienen un enunciado delante les puede facilitar un poquito el camino, ¿vale? Entonces, en este caso dice, si quisiéramos corroborar los resultados obtenidos por Paredes y Moreno respecto a que el grupo con sintomatología hiperactiva atencional es el que presenta mayores dificultades, puntuaciones más bajas en la batería block. A ver, lo que representa la hipótesis, en este caso, es lo que tú estás midiendo. En este caso, la variable dependiente. Me estaba refiriendo al principio del vídeo que tenéis que tener mucho cuidado con el tema de las relaciones inversas entre que un test a mayores puntuaciones tenga más dificultad, o menos dificultad a menores puntuaciones, porque es una relación contraria y puede que nos lleve a una confusión, ¿vale? En este caso dice que queremos comprobar, ¿vale? Y cuando nosotros queremos comprobar algo, ya sabemos que las frases queremos comprobar, si, para contrastar, para determinar, para formular, para todo lo que quiera hacer el investigador en ese momento, pertenece a la hipótesis alternativa, ¿vale? Todo lo que tenga que ver con muestras pertenece a la hipótesis alternativa. Y todo lo que tenga que ver con población pertenece a la hipótesis nula, ¿vale? Ya luego, ahora un poquito más adelante, explicamos el tema de la significación estadística en cada una de las dos, ¿vale? Entonces dice que si quisiéramos corroborar, he subrayado eso en amarillo porque en el momento que veáis eso en el enunciado, si quisiéramos corroborar, si quisiéramos comprobar, si quisiéramos determinar, nos va a dar la hipótesis alternativa, ¿vale? Los resultados obtenidos por Paredes y Moreno respecto a que el grupo con sintomatología es el que presenta mayores dificultades, puntuaciones más bajas, a nivel pragmático respecto a los niños con sintomatología, ¿vale? Por tanto, dice, una vez que hemos analizado eso, ¿no? Y hemos subrayado, os invito a que subrayéis en el examen con el lápiz lo que creáis que son las partes más importantes del enunciado. De manera que con los nervios un poco, con las ansias un poco que tenéis en el examen, todo ese tipo de cosas os facilita el camino, ¿vale? Entonces, si tenéis un lápiz ahí en el examen o un boli, lápiz y boli siempre, pues subrayamos con el lápiz las partes más importantes del enunciado, ¿vale? Y lo vamos desmenuzando. Entonces, bueno, la primera pregunta en este caso, pues es una pregunta teórica, ¿vale? Viene en el tema 1 de diseño de investigación y explica un poco que una condición adicional que deben de cumplir todas las muestras para poder aplicar este tipo de estadísticos de contrastes paramétricos, porque recordad que nosotros trabajamos con estadísticos de contraste paramétricos, no con no paramétricos, como Wilcoxon o todo eso, que son pruebas de contraste no paramétrico, Spearman-Brown, Wilcoxon, todo ese tipo de contraste que no lo veis todavía, con eso no trabajamos. Nosotros trabajamos con sus homólogos paramétricos que son Z, T, chi cuadrado, F de Fischer, ¿vale? Que eso sí os son familiares. Por tanto, para poder trabajar con ese tipo de contrastes, tenemos que tener condición sine qua non que las puntuaciones se distribuyan normalmente en la población. Entre otras cosas, porque si no lo sabéis, yo os lo digo, todas las pruebas, todas, T, chi cuadrado, F de Fischer, derivan de la Z, ¿vale? La F es el resultado de la división de dos pruebas chi cuadrado es el resultado de la división de una T con una chi cuadrado, entonces todas derivan a su vez de la Z. Y la Z se distribuye normalmente. Por tanto, por eso es condición sine qua non que todas las distribuciones, perdón, en este caso, se distribuyan normalmente en la población, ¿vale? Porque si no se distribuyera normalmente en la población, no existiría un carácter regular. Y si no existe en una conducta un carácter regular, no existiría la psicología, ¿vale? La hipótesis nula que formularemos en este momento, la nula, y ahí es donde le tenéis que dar un poco la vuelta a la tortilla. Yo he dicho antes que en el enunciado nos están dando la alternativa, que es TDAH mayor que TEI. Pero que teníais que tener cuidado porque lo que ahí teníais que tener en cuenta no es que tuviera mayores dificultades, sino que iba a tener puntuaciones más bajas. Por tanto, hipótesis alternativa, que es la que me están dando arriba, TDAH menor, puntuaciones más bajas, que
TEL. Y como me están pidiendo la nula en la pregunta número 2, le tengo que dar la vuelta. TDH mayor o igual, porque el igual siempre va en la hipótesis nula, que TEL, ¿vale? Repito, en este tipo de preguntas, que luego entre paréntesis os especifican que hay que tener en cuenta que las puntuaciones son más bajas o más altas, no hay que tener en cuenta mayores dificultades. Hay que tener en cuenta puntuaciones más bajas. Por tanto, en la hipótesis alternativa, mu de TDH menor que mu de TEL. Y en la hipótesis nula, mu de TDH mayor o igual. El igual siempre va en la hipótesis nula, eso lo tenéis que grabar a fuego lento. El igual siempre va en la hipótesis nula, tanto en contrastes bilaterales como en contrastes unilaterales, mayor o igual que TEL, ¿vale? En este caso, estamos ante un contraste unilateral izquierdo, porque la lateralidad del contraste, que no es una cosa importante a la hora de las fórmulas, pero que es importante que la sepáis porque estáis cursando esta asignatura para aprender, no para absorber un contenido y expulsarlo en el examen. La lateralidad de las hipótesis os la da la hipótesis alternativa. Y si en este caso la hipótesis alternativa es menor, la lateralidad de la hipótesis es izquierda, ¿vale? Porque sabemos que las puntuaciones van a caer hacia la izquierda, van a ser de esa puntuación que nos da el estadístico de contraste hacia la izquierda. Por eso se dice que la lateralidad de la distribución en este caso es hacia la izquierda, ¿vale? Muy bien, continuamos. Si tenéis alguna duda, no dudéis en pararme, ¿vale? En este caso, dice, para decidir si las varianzas poblacionales de ambos grupos se consideran iguales o diferentes, acabo de decir en la pregunta de arriba que estábamos ante un contraste unilateral, ¿vale? Con el enunciado iguales o diferentes acaba de cambiar la película. Ahora estamos ante un contraste bilateral, igual o diferente, ¿vale? ¿Por qué se dice que es bilateral? Porque si es igual o diferente que 4, no sabemos si va a ser 3,8 o 4,2. Por tanto, es bilateral, puede caer hacia cualquiera de los dos lados. Pero si yo te digo menor que 5, en la vida puede ser 6 ni 7, va a ser menor que 5. Por tanto, te voy a decir unilateral izquierdo. Y si te digo mayor que 5, unilateral derecho, porque va a caer hacia la derecha del 5, ¿vale? En este caso es igual o diferente. Por tanto, es un contraste bilateral. Se realiza un contraste de hipótesis, bueno, que tenemos que realizar un contraste de hipótesis para averiguar si las varianzas de ambos grupos son iguales o diferentes, ¿vale? Y nos preguntan por el valor crítico y ya está, por los valores críticos, ¿vale? Entonces, ¿qué me están pidiendo y de quién me lo están pidiendo? Esas dos preguntas las tenéis que hacer siempre, ¿vale? ¿Qué me están pidiendo? Me están pidiendo el valor crítico, ¿vale? Valor crítico. Hago un pequeño apunte entre valor crítico y nivel crítico P, ¿vale? El valor crítico es la línea que marca la zona de aceptación y rechazo de la hipótesis nula. Y el nivel crítico P es la probabilidad de encontrar un valor como ese o más extremo que el estadístico de contraste, siendo la hipótesis nula falsa, ¿vale? Son dos cosas completamente distintas, porque están mirando al mismo sitio, pero desde dos perspectivas distintas. El nivel crítico P lo está mirando desde la perspectiva de fuera y el valor crítico lo está mirando desde la perspectiva de dentro. Ya cuando avancéis un poco en la asignatura lo entenderéis, pero realmente son dos herramientas que se utilizan para contrastar hipótesis, ¿vale? Nosotros tenemos el estadístico de contraste, que es el dato que vamos a calcular, y lo podemos comparar o con el valor crítico para ver si se queda en la zona de aceptación o en la zona de rechazo, o con el nivel crítico P para ver si es mayor o es menor que alfa y mantenemos o rechazamos hipótesis nula, ¿vale? Por tanto, en este caso nos están preguntando por el valor crítico, el valor o valores. Dice aquí que cuando queremos hacer un contraste de hipótesis de dos varianzas, tenemos que utilizar la F, ¿vale? Daros cuenta que me están hablando de dos grupos, TEL y TDH, que no tienen nada que ver entre ellos. Los miembros de los dos grupos no tienen nada que ver entre ellos. Por tanto, estamos ante dos grupos independientes, ¿vale? Nos vamos a ir a la parte de dos muestras independientes del formulario y vamos a buscar en dos varianzas, ¿no? Dos varianzas es con la F, ¿no? Pero claro, me están preguntando por el valor crítico.
Para averiguar el valor crítico de cualquier cosa, necesito los grados de libertad, ¿sí? Por tanto, menos en la Z, ¿no? Que no existen los grados de libertad. Por tanto, grados de libertad en este caso, si tenemos 21 y 21, en cada grupo son 21 menos 1, 20, 20 y 20. Esos son mis grados de libertad, ¿sí? ¿Por qué me dice valor o valores críticos en plural? Porque si sabéis, que supongo que lo sabéis, la F tiene una cosa que se llama la propiedad recíproca de la distribución, que viene justo abajo, ¿vale? Eso simplemente lo que hace es que en la búsqueda en las tablas le da la vuelta a los dos grados de libertad, como podéis observar en la parte de abajo de la división, N2, N1, eso significa que le ha dado la vuelta a los grados de libertad, y busca en las tablas con los grados de libertad dados la vuelta, el que estaba en el numerador lo pone en el denominador, el que estaba en el denominador lo pone en el numerador, y el dato que ha encontrado le hace 1 partido de ese dato. Y ya tiene la propiedad de recíproca de la distribución. ¿Para qué se usa la propiedad recíproca de la distribución? Mirad, se usa porque las tablas de la F que nosotros tenemos son de valores muy altos, parten del 0,90, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos una curva imaginaria, ¿no? Con sus dos palitos, sus dos valores críticos, ¿vale? Entonces, con esas tablas solamente seríamos capaces de averiguar el palito, el valor crítico, que quedaría a la derecha, ¿vale? Que quedaría más alto, el de los valores altos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo averiguamos el palito de la izquierda? ¿Cómo averiguamos el valor crítico inferior? Si no tenemos tablas pequeñas, solamente tenemos tablas que parten del 0,90. Entonces llegó alguien que sabía de esto y dijo, pues vamos a darle la vuelta a los grados de libertad cuando busquemos en las tablas y lo partimos entre 1. Y en ese caso nos da el palito inferior, el valor crítico de la izquierda, para ver si el estadístico de contraste se queda por fuera, pero por la parte de abajo, ¿vale? Para eso se utiliza la propiedad recíproca de la distribución F. Entonces, en nuestro caso hemos dicho 20 y 20, ¿vale? Nos vamos a las tablas de F y como tenemos una distribución, en este caso, lo voy a poner aquí en pantalla, ¿vale? A ver si soy capaz de ver. En este caso, como tenemos una distribución bilateral, sabemos que el error que tenemos, en este caso, que es 0,05, lo dividimos entre 2. Por tanto, se queda un error de 0,025 por cada lado. Si queremos buscar por la parte de arriba, buscamos en la tabla del 0,975 y no en la del 0,95. ¿Vale? Que esa sería para un contraste unilateral. Bueno, pues nos vamos a ir a las tablas y vamos a buscar con 20 y 20. ¿En cuál? ¿La del 0,90? No, hemos dicho la del 0,975, porque estamos a un alfa de 0,05 y ante un contraste bilateral. Con el 0,975 en el numerador 20 y en el denominador 20, cruzamos los datos y nos quedamos con 2,464, ¿vale? 2,464, ¿sí? Ese es nuestro valor crítico de la derecha, nuestro valor crítico superior, 2,464, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo averiguamos el inferior? ¿Cómo averiguamos el de la izquierda? Pues le tenemos que aplicar la propiedad recíproca, ¿vale? Le damos la vuelta a los grados de libertad. Ah, es que son los mismos, 20 y 20. Ah, pues si son los mismos, es el mismo valor, 2,464. Pero recordad que es 1 entre ese valor. 1 entre 2,464 es 0,46. Por tanto, los valores críticos en el caso de mi diseño, en el caso de mi comparación de varianzas poblacionales de ambos grupos, son 0,46, 2,464. Esos son los dos valores críticos, las dos líneas que van a marcar el campo en el que se mueve la hipótesis nula. Y fuera de de ese campo, digamos, de esa casita, por decirlo de alguna manera, está todo lo que pertenece a la hipótesis alternativa. Entonces, si mi estadístico de contraste, cuando yo lo calcule, entra dentro de ese campo, de esos dos valores críticos, me quedaré con la hipótesis nula. Si sale fuera por cualquiera de los dos lados, me quedaré con la alternativa, ¿vale? No sé si lo habéis calculado, porque ya digo que yo lo he hecho en modo estadístico y he tardado poco. Vosotros no sé si lo habéis hecho
en lápiz y papel, pues poniendo todos los valores al cuadrado y después calculando de la media, la varianza, etcétera, etcétera. Pero la varianza de ambos grupos coincide, ¿vale? Es 2 con 1. Entonces, 2 con 1 entre 2 con 1 es 1. 1 sí entra dentro de 0,40 y 2,46. Se queda en medio. Por tanto, me quedo con la hipótesis nula. Significa que si la mano del humano no hubiera intervenido, hubiera resultado el mismo efecto. O dicho de otra manera, ha ganado el azar. No hay diferencia significativa, ¿vale? Por tanto, cuando gana la hipótesis nula, cuando mantenemos la hipótesis nula, significa que nos quedamos con el estudio este que hemos intentado rebasar del pasado, que ya está hecho tal y cual. ¿Por qué? Porque si nosotros no hubiéramos hecho nada, el experimentador no hubiera hecho nada, hubieran salido los mismos resultados, ¿vale? Esto quiere decir que ha ganado el azar, ¿vale? Entonces, en este caso, como ha ganado la hipótesis nula, que siempre, la hipótesis nula siempre formula igualdad, quiere decir que ambas varianzas son iguales, ¿vale? Dice, en función del contraste de hipótesis sobre las varianzas poblacionales realizado previamente, se considera que las varianzas poblacionales son iguales, pero desconocidas, porque en ningún momento del enunciado nos está diciendo, en la parte de Morera y el compañero, perdón, de Paredes y de Moreno, no nos está diciendo en ningún momento los datos de las varianzas poblacionales que ellos obtuvieron en ese estudio. Ni en la parte de abajo, en el segundo párrafo, tampoco nos está diciendo en ningún momento varianzas poblacionales 2,6 y 4,2 respectivamente. No. Por tanto, nosotros las varianzas poblacionales las desconocemos. Y en el momento que desconocemos las varianzas poblacionales, no podemos utilizar la primera fila de ninguna de las páginas del formulario, porque desconocemos las varianzas poblacionales. Si usáramos la primera fila, significa que las conocemos. Y si las conocemos, podemos usar Z, ¿vale? Yo siempre he dicho que Z es el estadístico de contraste para comprobar medias que va vestido de traje de chaqueta, porque es el que se utiliza a partir de 30 sujetos con varianzas poblacionales conocidas, es el que te da más exactitud en su medida. Y T es como el hermano pequeño, es el que se utiliza cuando hay menos de 30 sujetos en las muestras y no conocemos las varianzas poblacionales, ¿vale? Siempre estoy hablando para comprobar medias, ¿vale? En este caso estamos comprobando varianzas. Eso también es importante diferenciarlo, ¿vale? Entonces, son iguales, pero supuestamente son desconocidas, porque no las conocemos, no conocemos las poblacionales, pero supuestas iguales, ¿vale? Por tanto, vamos a suponer que los datos de esas dos muestras en la población, si lo inferimos a la población, que de eso se trata esta asignatura, serían supuestas iguales, ¿vale? Las dos varianzas. Como han sido iguales en las muestras, 2 con 1 y 2 con 1, parece que en la población también lo van a ser, ¿vale? Muy bien, nos vamos a la pregunta 5. Dice, el valor absoluto del estadístico de contraste para poner a prueba la diferencia de medias entre ambos grupos vale aproximadamente, vale, vuelvo a decir entre ambos grupos, ¿vale? TDH y TEL. Estos dos grupos, repito, no tienen nada que ver entre ellos, por tanto nos encontramos ante muestras independientes, ¿vale? En este caso, muestras independientes, para dos medias con varianzas desconocidas, tenemos el caso de supuestas iguales y el caso de supuestas diferentes, ¿vale? En nuestro caso, a ver, nos vamos a venir al formulario para que lo veáis en pantalla. Tenemos supuestas iguales, asumiendo varianzas iguales. Este supuesto se llama, para que lo apuntéis por ahí, homoselectividad, ¿vale? Y es otro supuesto que hay que cumplir sine qua non para movernos con contrastes paramétricos, igual que ocurría en el supuesto de la pregunta número 1 de la PEC, ¿vale? Entonces, en este caso, supuestas iguales, ¿vale? Pues utilizamos esta fórmula que tenemos aquí en pantalla, es un poco grande, pero es cuestión de sustituir términos, ¿vale? La he puesto aquí para que la tengáis, ¿vale? Simplemente media del grupo 1 menos media del grupo 2, que en este caso no recuerdo bien, ¿no? Pero creo que es 5 menos 7, ¿vale? Aquí tengo las medias apuntadas, 5 menos 7, partido N1, que es 21, menos 1 son 20, por 2 con 1, más 20 por 2 con 1, entre 21 más 21 menos 2 son 40, por 1 entre 21 más 1 entre 21, igual a menos 4 con 47.
Dice el valor absoluto. Yo no sé si sabéis lo que es el valor absoluto, pero el valor absoluto significa un número real sin signo, ¿vale? Da igual que sea positivo o negativo, pero el signo se lo cambiamos. Por tanto, en este caso, como el signo se lo tenemos que cambiar, se queda en 4,47, ¿vale? Vale. Pasamos a la siguiente pregunta. Dice, de verdad, si tenéis alguna duda, yo no sé si estoy yendo muy rápido y muy lento, pero vamos con el tiempo un poco justo. Si tenéis alguna duda, me lo decís, ¿vale? Os he silenciado los micrófonos, lo único que tenéis que hacer es darle al botón del micrófono tachado para que se habilite y comentáis lo que queráis, ¿vale? Dice el nivel crítico P. Yo siempre pongo ahí la P para que sepáis que eso es el nivel crítico, ¿vale? Repito, que no confundáis con el valor crítico. Dice, el nivel crítico P asociado al estadístico de contraste de la pregunta anterior vale aproximadamente. Bueno, pues mira, para buscar un nivel crítico P en T, ¿no? Que en este caso estamos con la prueba T, lo único que necesitamos es nuestros grados de libertad, ¿vale? Y nuestro estadístico de contraste, que en este caso es menos 4,47, ¿vale? Nos vamos a ir a las tablas de T y vamos a buscar en la fila de nuestros grados de libertad, que son N1 más N2 menos 2, en este caso 40, el valor más cercano a nuestro estadístico de contraste. Y vemos con qué probabilidad trabaja. Las probabilidades están arriba, ¿vale? Arriba de las tablas de T. Y aquí dice que finalmente se lo restamos a 1, pero ahora vamos a explicar el porqué. Mirad, hemos dicho 40 grados de libertad, ¿vale? N1 más N2 menos 2, 21 más 21, 42 menos 2, 40, ¿vale? En esta fila buscamos el 4,78, creo que es, ¿no? El estadístico de contraste. 4,47, ¿vale? Vemos que el 4,47 no está, ¿vale? No está, estará más para la derecha, ¿no? Porque como eso va increciendo, se quedará más para la derecha, ¿vale? Por tanto, este número que está aquí, la probabilidad que está aquí arriba, irá acercándose, conforme vayamos avanzando hacia la derecha, cada vez se irá acercando más a 1, ¿no? 0,997, 0,999, 0,9995, 0,9999, ¿vale? Se irá acercando más a la derecha, ¿vale? Entonces, la pregunta real cuando estamos calculando P no es esa, es ¿por qué hay que restárselo a 1? ¿Por qué hay que hacer 1 menos la probabilidad que vemos ahí arriba? Porque nosotros esa P la vamos a comparar con 0,05 o 0,01 en la mayoría de los casos. Si pretendemos comparar 0,99 con 0,01 o 0,05, vamos un poco mal, ¿vale? ¿Por qué? Porque las tablas que nosotros vemos en el formulario, nos dan la probabilidad de encontrar ese estadístico de contraste o menor. Y P, nivel crítico P, es la probabilidad de encontrar ese estadístico de contraste o más extremo, es decir, o superior. Por tanto, le tenemos que dar la vuelta a todos los valores que encontremos en las tablas que sean mayores que 0,5, ¿vale? Vuelvo a repetir la explicación. Las tablas nos dan valores iguales o inferiores al estadístico de contraste. La probabilidad de encontrar esos valores o menores que el estadístico de contraste. Y el nivel crítico P es la probabilidad de encontrar un valor igual o más extremo que el estadístico de contraste, siendo la hipótesis nula falsa, ¿vale? Ese es el apellido, ese es el tercer apellido, ¿vale? Del estadístico de contraste, el nivel crítico P en este caso. Entonces, si nosotros estamos viendo que cuando restamos 1 menos 0,995, que es el último valor que encontramos en probabilidad, nos da 0,005 y que mi P realmente va a estar mucho más para la derecha, voy a decir que mi P es menor que 0,005, porque es el último valor que estoy encontrando en las tablas, ¿vale? Entonces os vais a venir al enunciado, vais a ver que hay una respuesta que dice menor que 0,005 y la vais a marcar, ¿vale? Y aquí pongo yo que, a ver, ¿qué pongo yo aquí? Que ya no me acuerdo. Ya que no está, es mayor que, efectivamente, ya que no está, es mayor que 0,995, a lo mejor es 0,99999, esa es su probabilidad, y al restárselo a 1 nos daría
0,00001, ¿vale? Que es menor que 0,005, ¿vale? Que es el último valor que encontramos. Y ya sabéis que la frase mítica de aquí, de esta parte del contraste de hipótesis, es que si P es menor que alfa, en este caso 0,05 o 0,01, rechazo hipótesis nula. Como mi P es menor que 0,005 con dos ceros y mi alfa es 0,05 con un cero, P es menor que alfa. Por tanto, rechazo hipótesis nula y mantengo la alternativa. Rechazo hipótesis nula y acepto la alternativa, ¿vale? Otra cosa que no debéis de decir nunca, nunca, ante menos un profesor de estadística de la universidad, rechazo hipótesis nula. Perdón, acepto hipótesis nula. Aceptar la hipótesis nula nunca se hace, porque la hipótesis nula es la que ya viene dada. Por tanto, la hipótesis nula o se mantiene o se rechaza, pero nunca se acepta, ¿vale? Eso estaría mal dicho en la jerga estadística. Entonces dice, los límites del intervalo de confianza sobre la diferencia de medias, ¿qué me están pidiendo y de quién me lo están pidiendo? Si os dais cuenta de lo que yo subrayo, ¿no? ¿Qué me están pidiendo el intervalo de confianza? ¿De quién me lo están pidiendo? De la diferencia de medias, ¿vale? Como es sobre la diferencia de medias de ambos grupos, estamos otra vez ante muestras independientes, ¿vale? En este caso, es la formulita justo que está a la derecha de la que hemos visto arriba, que es esa que tenéis en pantalla, y dice que el error máximo es igual a T de N1 más N2 menos 2, que ya sabéis que esa T la hemos buscado, en nuestro caso, el 1 menos alfa medio nos está diciendo que la busquemos en el 0,975, porque es bilateral, y con nuestros 40 grados de libertad. Entonces vais a la tabla de T, buscáis en la fila del 40 con 0,975, que ya lo hemos hecho antes, y encontramos 2,021. Y ahí hay un tema bastante interesante, ¿vale? Eso es, para que lo sepáis, la diferencia típica del error, o la desviación típica del error, perdón, la desviación típica del error de la diferencia de medias, ¿vale? Y siempre que vayáis a encontrar, o error típico de la diferencia de medias, ¿vale? También se llama. Siempre que vayáis a dar, o siempre que deis con una desviación típica, en este caso poblacional, porque viene la letra en griega, ¿vale? Todo lo griego es población, todo lo latino, o todo el latín es muestra, ¿vale? Como viene en griego es población. La diferencia típica de la desviación típica o error típico de media de población, siempre en el formulario, voy a empezar desde el 1, ¿vale? Desde el tema 1, desde una muestra, ¿vale? Esto, ¿vale? Esto es un error típico. Siempre en la parte de abajo del estadístico de contraste, ¿vale? Aquí es esto, aquí es esto, aquí es esto, ¿vale? Esta parte de abajo, etcétera, etcétera. Entonces, como estamos en esto, ¿vale? Estamos en esta fórmula, es toda esa raíz cuadrada que está en la parte de abajo, que la habéis tenido que calcular antes para calcular el estadístico de contraste de hace dos preguntas arriba, ¿vale? Entonces, lo calculáis y da, bueno, lo recalculáis, porque supongo que lo tendréis en el folio, por eso he puesto yo aquí en amarillo desviación típica del error de la diferencia de medios, para que sepáis que se refiere a esa parte. 0,447, ¿vale? Lo multiplicáis los dos y os da 0,9033. Ese 0,9033, que es el error máximo, es, para que lo entendáis, el error que estamos dispuestos a cometer, tanto por la izquierda como por la derecha, en la estimación de ese dato en la población, ¿vale? Me suena un poco a chino, pero esa es la explicación teórica. Y ahora, en este caso, simplemente hay que hacer la diferencia de media, que es 5 menos 7, son menos 2, más menos el error máximo. Siempre hay un más menos, porque como es un intervalo de confianza, tenemos que encontrar dos valores, uno inferior y uno superior, ¿vale? Pues eso quiere decir que la media de esa diferencia de medias, o sea, el punto de esa diferencia de medias, o esa diferencia de medias, en la población se va a encontrar entre menos 2,9 y menos 1,09, ¿vale? ¿Seguro, seguro, seguro? No, con un nivel de confianza del 0,95. Ah, vale, vale. ¿Vale?
Para eso se trabaja con unos niveles de confianza, porque en función de las muestras y de los datos que tengamos, el experimentador estará más seguro o estará menos seguro, ¿vale? Muy bien, poco a poco. 8. Dice, con los resultados obtenidos en las preguntas anteriores se concluye que, bueno, pues como hemos concluido que aceptamos la hipótesis alternativa por lo que he explicado hace 8 minutos, hay diferencias significativas, ¿vale? Por tanto, se replican los resultados obtenidos por Paredes y Moreno, ¿vale? Nuevo caso, ¿no? Nuevo subcaso, por decirlo de alguna manera, nuevo subenunciado, ¿no? Con estas cosas hay que tener mucho cuidado porque un nuevo subenunciado conlleva un nuevo cambio de página. Puede ser del formulario. Entonces, hay que tener cuidado, ¿vale? Hay que leerlo bien. Dice, queremos comprobar si la proporción de niños que sufren TDAH es igual que la proporción de niñas que presentan este trastorno, ¿vale? Dentro del TDAH, los niños y las niñas no tienen nada que ver, ¿vale? No podemos cambiarnos el género en un momento, así, ¿no? Los niños son una cosa y las niñas son otra. Por tanto, estamos ante muestras independientes, ¿vale? La hipótesis nula es, bueno, pues la hipótesis nula en este caso es mu de niño es igual al 0,5, ¿vale? En estadística inferencial, las hipótesis en dos muestras siempre, en la mayoría de los casos, siempre que pueda ocurrir, se pretende que la hipótesis siempre lleve un valor numérico. Por eso la B puede ser, ¿vale? Pero no lo es. Siempre que tengamos la posibilidad de que la hipótesis tenga un valor numérico, para poderlo sustituir en las fórmulas de los estadísticos de contraste, que también pone en algunas fórmulas del estadístico de contraste, podéis observar, verás, ¿no? La pregunta sería, imaginaros que la respuesta correcta es la B, ¿no? B, vale. Y ahora nos venimos aquí, en esta a ver, estoy en dos muestras. Y aquí en los estadísticos de contraste normalmente pone un mu sub 0, ¿no? Que eso se sustituye por el dato de la hipótesis. El dato que venga en la hipótesis es el que se pone ahí. Si la B fuera correcta, estaríamos ante una espada de la pared porque no sabríamos realmente qué valor numérico poner ahí, ¿no? Entonces, siempre que haya una hipótesis donde haya un valor numérico, en este caso 0,5, siempre se intenta coger esa para poder tener ese valor numérico, ¿vale? Entonces, en este caso es 0,5 proporciona al 50% porque te está preguntando si el TDAH es igual en la proporción de niños que de niñas, ¿vale? Creo que no hay los mismos niños que niñas, hay 12 y 9 o algo así. 12 niños y 9 niñas, creo que hay en TDAH, ¿vale? Ah, mira, aquí están, 12 niños de 21, por tanto hay 9 niñas de 21. La proporción de niños es 0,57 y la proporción de niñas 0,43, ¿vale? Simplemente 12 entre 21 y 9 entre 21, ¿vale? Y el valor absoluto del estadístico de contraste y el nivel crítico asociado a ese estadístico de contraste, ¿vale? Bueno, pues simplemente hemos dicho que estamos ante muestras independientes. Nos vamos a la parte de proporción. ¿Diferencia de medias igual a 0 o diferencia de proporciones igual a 0 o diferencia de proporciones diferente de 0? Pues en este caso es igual a 0, porque como te están preguntando si es igual o diferente, pues pongo que la diferencia de medias es igual a 0. Imaginaros que sea, por ejemplo, la proporción de media de los niños es mayor un 0,15% que la de las niñas. Pues en ese caso tendríamos que utilizar la fórmula de diferencia de media distinta de 0 y en lugar de la D tendríamos que poner el 0,15. ¿Vale? En el examen de psicobiología del centro asociado de Sevilla, en este caso de Madrid, ¿ha habido un porcentaje superior del 20% en los aprobados de los niños que de las niñas? Vale, pues en ese caso en la D ponemos 0,20. Pero como nos están preguntando si son iguales o diferentes, la D es igual a 0. ¿Vale? Y en este caso, en vez de la D, en el lugar de la D, hay que calcular una cosa que se llama la P mayúscula, ¿vale? Que es N1 por P1, como había 12 niños, pues 12 por 0,57 más 9 por 0,43, ¿no? Que es 1 menos 0,57, partido 12 más 9, que son 21. Creo que da 0,51. ¿Vale? Efectivamente. Simplemente hacéis esa fórmula, que es muy rapidita de hacer, ¿vale? 12 por 0,57 más 0,43 por 9 entre 21, que es el total, y te da 0,51. Ya sabemos que eso es P, ¿vale?
P mayúscula. Y ahora simplemente sustituimos 0,57 menos 0,43, que es 0,14, partido por 0,51. Raíz cuadrada, cuidado por favor cuando son las operaciones muy grandes, como esta de aquí abajo, porque os liáis a meter los datos en la calculadora y ahora de pronto lo dividís entre el de arriba y ahora se os ha olvidado la raíz cuadrada y lo ponéis, ¿vale? Y tan pancho. Pues no, ¿vale? La raíz cuadrada hay que tenerla en cuenta. Y también la jerarquía de operaciones. Primero los paréntesis, después las multiplicaciones y las divisiones y después las sumas y las restas, ¿vale? En este caso daría menos 0,636, ¿vale? El resultado de la z, de la proporción. Y para buscar su nivel crítico asociado nos vamos a las tablas de la z y buscamos el menos 0 z. ¿Veis que pone z igual a menos 0,63? Pues nos vamos a las tablas de la z y donde viene la z buscamos el menos 0,63 y vemos el valor que da, ¿vale? Vamos a buscar en las tablas. Vale. Menos 0,60 y ahora en el segundo decimal le ponemos un 3. Menos 0,63. ¿Vale? 0,2643. Ese es el nivel crítico P asociado a una Z de menos 0,63. Perdón, 0,2643. ¿Vale? Espera un momentito. 0, 1, 2 y 3. Porque hice... porque cambiaría el decimal, ¿vale? Una cosa, a mí me ha dado menos 0,63, eso es importante y acabo de caer yo. Menos 0,63 me ha dado a mí, personalmente, a mí, en mi calculadora. Pero el ítem C del examen da, cuando vosotros aproximáis, da por correcta 0,65. ¿Vale? En este caso es negativa, menos 0,65. Negativo digo porque a mí el resultado me ha dado negativo, por tanto esto también tiene que ser negativo en la búsqueda de las tablas. Por tanto, voy a buscar en la tabla no el menos 0,63, sino el que el equipo docente ha dado por respuesta correcta, que es 0,2578. Correspondería a menos 0,65. ¿Por qué no coincide con 0,5156? Porque nos encontramos ante un contraste bilateral, ¿vale? Entonces, en ese caso, hay que multiplicar el nivel crítico P por 2, ¿vale? Porque el nivel crítico P se asocia a las colas de distribución. Y las colas de distribución, en este caso, son dos. La de la izquierda y la de la derecha. Como se asocia a las colas de distribución, tenemos que multiplicar P por 2, ¿vale? Entonces, perdón, ha sonado el móvil y le voy a quitar eso. Ya. Entonces, seguimos. Dice, los límites del intervalo de confianza de la proporción de niños, ¿qué me están pidiendo? ¿Intervalo de confianza de quién? De la proporción. Que presentan TDAH, ¿vale? En este caso, como nos está hablando de los niños, solo niños me refiero a que me está hablando del genérico de niños, ¿vale? Estamos ante una muestra, ¿sí? Una muestra, solo una muestra. Por tanto, tenemos proporción en una muestra. Una muestra, TDAH, proporción y hacemos estas tres fórmulas, ¿vale? Es que es lo que yo estaba diciendo al principio de la PEP, ¿vale? Que el equipo docente se lo podría haber currado un poco más para especificar si se está refiriendo a niños, a niñas, al genérico, ¿vale? En este caso, solo se está refiriendo a los niños del TDAH, ¿vale? Donde, ¿sabéis cómo podéis utilizar un truquillo para saber si os liáis con estas cosas, saber a qué se están refiriendo exactamente? Al balanceo de las respuestas.
¿vale? Esta menos 1,96 más 1,96 son valores críticos, ¿vale? Al 95% bilateral, por tanto, normalmente eso lo descartamos, ¿vale? Y luego tenemos la proporción de niños. La proporción del total no puede ser, ¿no? Porque la proporción del total siempre es 1. Hay 21 personas, 21 entre 21 es 1, entonces no puede ser. La proporción de niñas en este caso tampoco, porque no se especifica niñas. Y niños en este caso, proporción de niños, sabéis que su P es 0,57. Comprobáis simplemente si 0,57 se mueve entre las otras dos respuestas posibles que tenemos, que son 0,29 y 0,85 y 0,36 y 0,78, y decimos sí, se mueve ahí en medio, está en medio. Perfecto, pues continuamos. Ya sabemos, ya estamos seguros de que es la proporción de niños 0,57 del género masculino al que se está refiriendo el caso, ¿vale? Entonces, en este caso, 0,57 por 0,43 entre la n, ¿cuánto es n? ¿12? No. 12 no es n porque el 12 de los niños que hay ya está incorporado en la parte de arriba. Arriba ya está trabajando con proporciones, por tanto el 12 ya está ahí implícito. Abajo hay que poner 21, ¿vale? Y luego le hacemos la raíz cuadrada y da 0,10. Y el error máximo en este caso, pues, de un contraste bilateral al 95%, la z es 1,96 por lo de arriba, que era 0,10, es 0,21, 0,57, que es la proporción de niños, más menos 0,21, 0,36 y 0,78. ¿Vale? Eso quiere decir que la proporción de niños en la población se moverá entre 0,36 y 0,78. ¿Vale? Y bueno, ya lo de siempre, ¿no? La conclusión de la hipótesis. Sí que es verdad que en diseño de investigación casi siempre las preguntas de los exámenes son sota, caballo y rey, ¿vale? Sota, caballo y rey me refiero a hipótesis, intervalo de confianza o tamaño de la muestra, estadístico de contraste, valor crítico o nivel crítico P y conclusión sobre la hipótesis. Ya está. Siempre es casi siempre lo mismo, ¿vale? Es hipótesis, intervalo de confianza o tamaño de la muestra, una de las dos cosas simples, estadístico de contraste, valor crítico o nivel crítico P para poder contrastar el estadístico de contraste y la conclusión sobre la hipótesis que sale de ese contraste, ¿vale? Esto es casi siempre en el primer bloque, y luego en ANOVA no, pero en el primer bloque es casi siempre igual, ¿vale? Y aquí en este caso, como el nivel crítico P, no sé si lo hemos calculado, sí lo hemos calculado, ¿no? 0,51. 0,51 es muchísimo más grande que 0,05 y 0,01. Por tanto, si P es mayor que alfa, mantengo la hipótesis nula. En este caso, la proporción de niños y niñas, como la hipótesis nula dice que es igual, que siempre fórmula igual, es igual, ¿vale? La proporción de niños y de niñas. Siguiente subcaso. Repito, cuidado con los subcasos, ¿vale? Que puede cambiar un poco el enunciado. Se pretende comprobar si la puntuación media, ya estamos trabajando con medias, ni con varianza ni con proporciones, estamos trabajando con medias. En el nivel pragmático del bloque es igual a niños y niñas que presenten sintomatología, suponiendo que se cumplen los supuestos de contraste paramétrico y considerando que las varianzas poblacionales son iguales en la población, ¿vale? Aquí era donde yo me refería a que si sabéis utilizar la calculadora en modo estadístico tenéis que volver a meter los datos solo de los niños para averiguar su media, su varianza, etcétera, y solo de las niñas para averiguar su media y su varianza. Niños hay 10, su media es 6,7 y su varianza 2,23, y niñas hay 11, su media es 7,27 y su varianza 2,01. El valor de estadístico de contraste, ya sabéis que estamos ante dos muestras independientes igual que antes, ¿vale? Pero supuestas iguales, igual que antes, ¿vale? Por tanto, utilizamos la misma fórmula. Sustituimos los datos, media de uno y media de otro, 10 menos 11, partido 10 menos 1, que son 9, por 6 por 2,23, más 10 por 7 por 2,01, perdón, partido 10 más 11 menos 2, 19, que son nuestros grados de libertad, por 1 partido 10 más 1 partido 11. Resultado, menos 0,90. ¿Vale? Simplemente es ir sustituyendo lo que he puesto arriba subrayado que he ido calculando yo con la calculadora. ¿Vale? Su media, su n y su varianza de cada grupo. ¿Vale? Por tanto, el estadístico de contraste es en valor absoluto 0,90. ¿Y su P asociada cuánto es? Bueno, pues simplemente ya hemos dicho que para averiguar una P en T hace falta los grados de libertad
que en este caso es N1 más N2 menos 2, 19, y el estadístico de contraste, que en este caso es 0,90, nos vamos a las tablas de T y buscamos con 19 grados de libertad el valor más cercano a mi estadístico de contraste, que es 0,90. Como podéis apreciar, el 0,90 se queda aquí en medio, ¿vale? Entre 0,86 y 9 y 1,06. Por tanto, está trabajando con las probabilidades entre 0,8 y 0,85, ¿vale? Hemos dicho que las probabilidades que nos da la tabla son menores que el estadístico de contraste y estamos buscando las mayores. Por tanto, esos dos valores hay que restárselos a 1. 1 menos 0,8 y 1 menos 0,85. 1 menos 0,8, 0,2, 1 menos 0,85, 0,15. Mi P se encuentra entre 0,20 y 0,15. Nos vamos a las tres respuestas y la única que se acerca es P menor que 0,3. Repito, cuando nos encontremos con valores tan altos como 0,8 y 0,85, hay que darle la vuelta, porque además tampoco es lógico que se compare un valor tan grande con 0,05 o 0,1 o 0,01, ¿vale? Por tanto, en ese caso, le tenemos que dar la vuelta, ¿vale? Como hemos hecho ahí. Muy bien. Continuamos. El valor o valores críticos valen aproximadamente, bueno, pues simplemente buscamos en las tablas de T con los grados de libertad que tengo, que son 19, en un contraste unilateral 0,975, 19 en un contraste unilateral 0,975, 2,093. Menos 2,093 y más 2,093. ¿Vale? Ese sí es rapidito de hacer. El tamaño del efecto, bueno, pues el tamaño del efecto ya sabéis que dentro de este formulario lo tenéis debajo de la fórmula de dos medias varianzas desconocidas supuestas iguales, es D, ¿vale? Y es justo la fórmula en la parte de arriba sin los paréntesis, ¿vale? Simplemente procedéis a su cálculo sustituyendo los datos que hemos visto arriba y lo tendréis calculado en un segundo, ¿vale? Y arriba en valor absoluto. En este caso, las medias de los dos grupos son 10 menos 11 son menos 1, pondréis un 1 arriba y abajo pues todo lo que habéis puesto aquí, le hacéis la raíz cuadrada y lo calculáis, ¿vale? Y os da en este caso 0,393, ¿vale? Vamos a ver, ¿qué es eso? ¿Qué es el tamaño del efecto? El tamaño del efecto es la diferencia que se produce entre el efecto del grupo experimental y el efecto del grupo control. Es decir, en este caso, la diferencia que se ha producido entre el grupo de niños y el grupo de niñas, cuando la variable independiente ha actuado sobre la variable dependiente. En este caso, en el grupo, ¿por qué se acepta la hipótesis nula al final? Porque es igual en niños y niñas. Porque un 39% de tamaño de efecto, 0,393, un 39%, un 39% de tamaño de efecto es un tamaño de efecto pequeño. Es decir, la diferencia que se ha producido entre el grupo de niños y el grupo de niñas de la variable independiente sobre la dependiente ha sido de un 39%. Y según la escala de Cohen, que es la escala que barema el tamaño del efecto, de un 0 a un 0,4 es un tamaño del efecto pequeño, de un 0 a un 0,2 es un tamaño de efecto pequeño, de un 0,2 a un 0,8 es un tamaño de efecto mediano, mediano bajo de 0,2 a 0,5, mediano alto de 0,5 a 0,8, y de 0,8 a 1, que es un valor que oscila entre 0 y 1, es un tamaño de efecto grande. Eso significaría que el grupo que salga favorecido, el grupo que salga la hipótesis aceptada, le afectará muchísimo más la variable independiente que al otro grupo, ¿vale? En este caso, como el efecto que se produce en los dos grupos es casi similar, pues nos quedamos finalmente con la hipótesis nula, que ya hemos dicho que la hipótesis nula significa que si la mano del hombre no interviniera, saldría el mismo resultado. Es decir, ha ganado el azar, ¿vale? La no significación estadística. Hemos mantenido la hipótesis nula, por tanto, no hay diferencias significativas entre ambos grupos. Domina el azar, ¿vale? Es igual en niños y niñas. Entre otras cosas porque cuando hemos calculado la
P en este caso, efectivamente, hemos mantenido la hipótesis nula. Si P es menor que alfa, rechazo hipótesis nula. P es mayor que alfa, en este caso, alfa es 0,05 o 0,01, y nuestra P está entre 0,2 y 0,15. Por tanto, es muchísimo mayor que 0,05 y 0,01. Mantenemos la hipótesis nula, por tanto, no hay diferencia significativa entre ambos grupos, ¿vale? Y el error típico, que recordad, como he explicado antes, que el error típico o desviación típica del error es la parte de abajo del estadístico de contraste, como he explicado hace 10-15 minutos. En este caso, la raíz cuadrada, que es la parte de abajo de la T, que es esa, la tenéis que tener calculada del cálculo que habéis hecho antes y es 0,636, ¿vale? Y es la respuesta B. Y ya luego entramos un poquito en el párrafo de preguntas teóricas que dice cuál de los siguientes estimadores de la tendencia central es insuficiente, suficiente, eficiente y sesgado y consistente, son las 4 propiedades de los estimadores, y suficiente significa que utiliza todos los valores de la distribución para su cálculo. La media utiliza todos los valores. Si yo quiero calcular la media de una clase, tengo que sumar todos los valores y dividirlo entre el número de personas que hay en la clase. La mediana no hace eso. En la mediana se calcula un intervalo crítico y con ese intervalo crítico se trabaja. Por tanto, no es suficiente la mediana, ¿vale? La media sí, ¿vale? Y la moda no, porque la moda simplemente es lo que está de moda, ¿no? Lo que más se repite, ¿vale? Entonces, con la moda tampoco se trabaja con todos los números, se trabaja simplemente con el que más se repite. Se calcula directamente, ¿vale? La probabilidad de rechazar una hipótesis nula que es verdadera, ya sabéis que todo lo que quiere el experimentador, ¿vale? El propósito del experimentador ante un diseño, ante un contraste de hipótesis, es que su herramienta, en este caso la prueba que tenga que usar, sea capaz de detectar una hipótesis nula que es falsa, ¿vale? Eso es la potencia del contraste, lo veis en el tema 2 o en el tema 1, no me acuerdo. Entonces, os está preguntando por la probabilidad de rechazar una hipótesis nula que es verdadera. Si yo rechazo una hipótesis nula, si yo rechazo algo que es verdadero, estoy cometiendo un error. Por tanto, la potencia del contraste no puede ser y ya la duda estaría entre el error tipo 2 y el error tipo 1, que es el nivel de significación. Por tanto, ahí sí os tenéis que empollar un poquillo la tabla esa que tenéis al final del tema 2 de los errores, los tipos de errores, ¿vale? Pero yo siempre os pregunto lo mismo, ¿no? ¿Qué es más peligroso? ¿Meter a un inocente en la cárcel o dejar a un culpable en la calle, ¿no? ¿Qué es más peligroso? ¿Aceptar algo que es falso o rechazar algo que es verdadero? Si yo rechazo algo que es verdadero, bueno, a lo mejor después me llega otra vez, me doy cuenta y lo acepto. Pero si yo acepto algo que es falso, es más peligroso. Y aceptar algo que es falso, a ver si me entendéis un poco la idea. Si yo rechazo algo que es verdadero, bueno, yo lo he rechazado y yo sigo para adelante mi camino. Luego puede volver a venir y si viene y me doy cuenta, pues lo acepto y listo. Pero si yo acepto algo que es falso, ya lo he aceptado y ya no tengo marcha atrás. Por tanto, ese es el error tipo 2 y es el más peligroso de todos. Aceptar la hipótesis nula que es falsa es el error tipo 2. Y rechazar la que es verdadera es el error tipo 1 a un nivel de significación. ¿Vale? Si os quedáis con ese juego de palabras, pues a lo mejor os acordáis. Y nada más, el nivel crítico P en este caso representa la probabilidad, y ya lo he dicho 2 o 3 veces durante el vídeo, de obtener unos datos como los observados o más extremos que el estadístico de contraste, siendo cierta la hipótesis nula, ¿vale? Os he dicho que el nivel crítico P y el valor crítico observan a la hipótesis desde dos perspectivas distintas. El nivel crítico P la observa desde la extremidad, desde la parte de fuera, y el valor crítico lo observa desde la parte de dentro, desde los palitos. Por eso se llaman los valores críticos. Entonces, en este caso, el nivel crítico P representa la probabilidad de obtener unos datos como los observados más extremos, siendo la hipótesis nula falsa. Siendo cierta la hipótesis nula. Muchas veces en los enunciados de los problemas de los exámenes os vais a encontrar ¿cuánto valdrá? No me acuerdo exactamente cómo lo enuncia, ¿no? Pero no te pregunta directamente el nivel crítico P. Te dice, ¿cuál sería el valor al obtener unos datos como los observados más extremos? Y claro, cuando el alumno acaba de llegar a matricularse en diseño e investigación, empieza a ver la situación de los temas 1 y 2 y ve una pregunta así, dice, a ver qué me están preguntando aquí porque no tengo ni idea, ¿no? Ya luego, cuando pasa el tiempo, pues tú te apuntas ahí en el cuaderno, nivel crítico P igual a
bueno, pues probabilidad de obtener la hipótesis nula cierta o probabilidad de obtener unos datos como los observados más extremos siendo cierta la hipótesis nula, ¿vale? Aquí os he hecho un pequeño dibujito que quiere decir que aquí está el valor crítico, ¿vale? Esto es un valor crítico, zona de aceptación y rechazo de la hipótesis nula. Y esto que está aquí dentro, ¿vale? Esto sería la cola de distribución de la curva. Esto que queda aquí dentro de ese trocillo, sería el nivel crítico P. Si os dais cuenta, los valores críticos, que sean más estrechos o sean más anchos, depende de mi nivel de confianza. Por tanto, que mi nivel crítico P, mi zona de nivel crítico P, sea más grande o sea más chica, dependerá también del nivel de confianza que yo esté usando. La zona del nivel crítico P, si os dais cuenta, pertenece a la curva, está dentro de la curva, pero está fuera del valor crítico. Por tanto, es la probabilidad de rechazar el nivel de significación, que es el nivel crítico P, es lo que está, bueno, es lo que está aquí dentro, 1 menos alfa, es la probabilidad de rechazar una hipótesis nula que es verdadera, porque es verdadera porque está dentro de la curva, está dentro de la hipótesis nula, pero la rechazo porque está fuera de la línea del valor crítico. ¿Vale? Si no lo entendéis ahora, pues me preguntáis, encantado, que no tengo ningún problema. Y si no, ya lo iréis entendiendo conforme vayáis avanzando un poco, porque tampoco sé en qué nivel está cada uno de vosotros y a qué ritmo de estudio se está adaptando, ¿vale? Pero realmente este es el valor crítico, que es la zona de aceptación y rechazo de la hipótesis nula. Aquí en la curva, digamos, que está representada la hipótesis nula, y el valor crítico marca el punto donde vamos a rechazar a partir de ahí todos los datos que no estén dentro de mi cerco, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, si el dato cae aquí, justo, imaginaos que el valor crítico es 2,1 y el dato es 2,12, pues va a caer aquí dentro, va a caer dentro del nivel crítico P. Vamos a rechazar una hipótesis nula que realmente es verdadera porque está dentro de la curva, pero hay que rechazarla porque mi nivel de confianza me está diciendo que tengo que rechazarla, ¿vale? Pues esa es la explicación comprensiva, ¿vale? Pues nada, chicos, muchas gracias por haber atendido un poco a mis explicaciones. Ya hemos terminado aquí la PEC. Ahí tenéis marcado en amarillo todas las respuestas. Si queréis dar un par de días más por ver, que es normal, ¿no? Evidentemente, si queréis contrastar un poco más en los grupos de Facebook o lo que sea con el resto de compañeros, si alguna respuesta está bien, está mal, pero vamos, que estoy seguro a un nivel de confianza del 99% que esto está bien, y ya podéis ir enviando la PEC al ALF, ¿no? A la plataforma. ¿Que os queréis dar un par de días más porque tengáis límite de plazo? Pues sin ningún tipo de problema, ¿vale? Para cualquier cosa que necesitéis, estoy por aquí. Y nada más. Muchas gracias por haberme atendido y nos vemos en otro momento. Un saludito y hasta luego. Raúl, hasta luego.